Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 34 de este ciclo de conferencias magistrales del 2024, con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento, como el que tenemos el día de hoy con Byron Calvachi Zambrano, quien nos hablará sobre nuevos paradigmas del agua en el territorio para el ordenamiento y la planeación. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura de compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión del conocimiento e innovación, como se muestra en la diapositiva que se está proyectando en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, muy buenos días. Buenos días, Livia, y muy buenos días para todos en la mañana de hoy. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida en el presente evento que se va a realizar en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral titulada Nuevos paradigmas del agua en el territorio para el ordenamiento y la planeación, a cargo de Byron Calvachi Zambrano, un experto en el tema de humedales, consultor internacional, a quien le agradecemos el tiempo dedicado en la preparación de su conferencia magistral, con la cual da. ¿Me escuchan? Sí, señorita, pero no escuchamos al ingeniero. Sí, hubo problemas de transmisión por el internet. Bueno, les decía que recordemos que en el año 2023 Byron realizó una conferencia sobre la gestión en los humedales de Bogotá, un reto a la gobernabilidad territorial, distrital y regional. Y Byron pues ha participado en diferentes eventos en la ciudad de Bogotá y ha apoyado significativamente la gestión en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Dicho lo anterior, pues le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, ingeniero José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más de Byron Calvachi. Él es biólogo de la Universidad Javeriana, cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión y manejo de ecosistemas acuáticos en Colombia, especialmente en los entornos urbanos. Ha trabajado en entidades como Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, también en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, por supuesto, también en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, de donde se graduó, y en la Conservación Internacional Colombia, y también en otras entidades del orden nacional. Fue becario en la Organización para Estudios Tropicales en Costa Rica y en el Centro Regional Ramsar en Panamá, donde se capacitó e investigó sobre humedales en el hemisferio occidental. Cuenta con cerca de 40 publicaciones académicas y divulgativas en temas ambientales y ha sido conferencista internacional invitado en países como Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica. También ha recibido galardones, premios y distinciones, tanto nacionales como internacionales, en reconocimiento a su desempeño profesional, ya sea de manera individual o en equipo. Actualmente se encuentra vinculado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, donde se dedica a la gestión y manejo de los humedales en la región. Bueno, y después de conocer la trayectoria de Byron Calvachi y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral de hoy,
nuevos paradigmas del agua en el territorio para el ordenamiento y la planeación. Byron, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias al Acueducto, la gran familia Acueducto. Es un verdadero placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y les Gracias, doy un Byron. saludo. Esta es su casa. Adelante, lo dejo para Gracias. que inicie su conferencia. Bueno, un saludo especial a todos los compañeros. Veo muchos compañeros conectados y por supuesto a la Dirección de Ingeniería Especializada. Entonces, bueno, Perfecto. damos inicio con esta imagen de fondo. Aunque no es de muy buena calidad la fotografía, quería traerla en el día de hoy. Es en humedal Tibánica en los años 90, cuando tuve la oportunidad de trabajar justamente con la empresa Acueducto desde Conservación Internacional, donde hicimos un sobrevuelo para esa fecha de los humedales. Vemos aquí de fondo el humedal Tibánica con un gran espejo de agua, vegetación, y pues la dinámica que han sufrido estos ecosistemas en la ciudad en general, ¿no? Vemos zonas que no tienen todavía mucha urbanización. Y bueno, con esto doy inicio a mi presentación. En primer lugar está aquí el contenido de la presentación. Vamos a ver, aunque parece un poco extensa, pero es bastante dinámica, tiene bastantes fotografías, es el estilo que yo siempre utilizo, imágenes, esquemas, entonces es una cosa, pues, siempre trato de hacerla muy lúdica. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar en primer lugar la introducción con varios temas relacionados con cambio climático, el tema de los pantanos hoy en día en el mundo, lo que significa nuestro país como un país anfibio realmente por la riqueza tan grande que a pesar de todas digamos, las afectaciones que hemos tenido, aún tenemos mucha agua, la historia ambiental territorial, en un enfoque cuenca relacionado con la conectividad, cuencas que no han sido muy bien manejadas, los colapsos que tenemos hoy en día, dado todos estos manejos no muy buenos. Otro de los, digamos, de los grandes componentes de la presentación es las propuestas de ordenamiento ambiental para el territorio en Bogotá. Ya entrando, digamos, en materia de lo que significa la presentación, son los determinantes para la planeación y manejo del agua en el territorio, donde vamos a ver varios aspectos relacionados con lo que hoy en día, dado todas las afectaciones del cambio climático, esperamos desarrollar, lo que es la parte de lo que hoy llamamos soluciones basadas en la naturaleza, aspectos particulares a la región, el tema de la biodiversidad. Siempre el agua está relacionado con la vida en general planetaria y en particular pues en regiones como la que ocupamos, la que vivimos nosotros, la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Experiencias, finalmente ya cerrando casi la presentación, un bloque sobre experiencias como referentes de acción. He traído muchas experiencias internacionales porque pues lógicamente esperamos en esto tener mucha innovación, cómo se está manejando desde la tecnología que se tiene en el mundo en enfrentar todas estas situaciones que nos ponen son un reto realmente para lo que estamos viendo, los cambios planetarios. Y finalmente, las lecciones aprendidas y unas conclusiones. Entonces, vamos con la primera sección, la introducción. No es, digamos, pues para nadie un secreto que estamos en una situación compleja en el planeta, estamos atravesando lo que hemos llamado cambio climático, pero realmente es un cambio ambiental global. Basta mirar las noticias diarias para ver lo que recientemente, por ejemplo, nos ha mostrado los medios internacionales de comunicación, el evento reciente, esto hace unos días apenas, de lo que se ha llamado las danas en la zona de España, en una de las regiones, en la región de Valencia, en España, como unas crecidas súbitas causaron una tragedia que pudimos ver pues directamente por los medios, nos mostraron cómo se presentó esta crecida súbita y cobró varias víctimas, 95 muertos, según algunas de las últimas noticias. También, contrario a esta situación, las dos caras de una misma moneda, el extremo opuesto, que es la sequía, las grandes sequías en la Amazonía, un área que jamás nos hubiéramos imaginado que pudiera sufrir de un evento como el que vimos hace muy pocos días, realmente, de la sequía grande en toda la región amazónica.
y cómo todos estos eventos que estamos viendo a diario en radio, televisión, prensa, vemos que están causando, digamos, unos comportamientos atípicos, unas anomalías de los cambios de temperatura planetarios. Para este año 2024 ya es alarmante ver que, como dice aquí el titular, por primera vez el planeta tiene 1,5 grados de calentamiento en los 12 meses seguidos. Todo el año con una temperatura de 1,5 grados por encima de lo normal. Esto, según los expertos, no es, digamos, no es un evento ya, digamos, que se haya vuelto permanente. Pero esto es lo que no deseáramos que sucediera, ¿sí? Que estos eventos que por ahora son digamos, esporádicos, se perpetúen y se convierta ya. Lo que más tememos es que la temperatura se aumente en esos 1,5 grados centígrados por encima de la temperatura normal que teníamos antes de la era industrial. Entonces, este es el temor que se tiene, se siguen las mediciones y esperamos que esto no llegue a suceder antes, por lo menos, de los años que se han previsto por parte de los expertos. En ese sentido, de estos eventos pues, que todos hemos visto, están justamente los pantanos, las áreas húmedas del planeta, como uno de los grandes salvadores que han sido subestimados del clima. Aquí vemos una imagen de uno de los canales más prestigiosos en Europa, la DW alemana, que nos muestra aquí en lo que les traigo aquí en la presentación, un registro de cómo viene midiéndose toda esta parte de la influencia de los pantanos a nivel mundial. Hay un grupo de investigadores en Alemania que viene haciendo unos seguimientos a cómo se comportan los pantanos respecto al cambio climático y se ha encontrado que son de los ecosistemas más efectivos para atenuar, absorben una gran cantidad de CO2. Dice apenas aquí en estos reportes que nos han dicho estos expertos que los pantanos del mundo apenas con un 3% de la superficie del planeta contribuyen a estabilizar la temperatura global y almacenan grandes cantidades de carbono. Dicen estos expertos que bastaría que restauráramos adecuadamente estos pantanos para que todo el carbono que ellos capturan sería equivalente a parar todo el parque automotor de todo el planeta entero. Entonces, pues esto nos da una gran, digamos, una gran esperanza de que esto sea uno de las respuestas, digamos, de los aspectos que nos pueden solucionar esta gran problemática. Y en ese sentido, los pantanos siendo un tipo de humedales, vemos en esta gráfica también que en general los humedales, tanto los artificiales, los humedales costeros como los continentales, que son los grandes, digamos, tipos de humedales a nivel mundial como se han organizado, incluso estando degradados, están cumpliendo esa función. Si los restauráramos, como dicen estos investigadores, pues sería una de las grandes soluciones al problema del calentamiento global. Entonces es una esperanza, pues nos brindan estos humedales una gran esperanza para este problema mundial. En ese sentido, Colombia, nuestro país Colombia, es uno de los países más ricos en sistemas acuáticos. En estudios recientes del Instituto Alexander von Humboldt, en el cual tuve oportunidad de participar sobre Colombia, sobre la situación de los humedales en Colombia, vemos en esta gráfica como una de las grandes conclusiones es que nuestro país es un territorio anfibio. Y en ese sentido, no es la excepción el territorio de aquí, el que habitamos, la cuenca hidrográfica del río Bogotá, como lo vemos en este recuadro, la cual, a pesar de que ha habido grandes transformaciones, grandes cambios, aún conserva la vocación de almacenar cantidades importantes de agua y de tener ecosistemas pantanosos, ecosistemas de humedales. En ese mismo sentido, día a día avanzamos en ese conocimiento y hoy tenemos pues ya plenamente reconocido por entidades como BirdLife International, que es una entidad de importancia mundial sobre la conservación de las aves, y han determinado justamente que el territorio de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, que lo vemos aquí en este polígono, es un territorio muy, digamos, muy importante a nivel mundial para la conservación de esas aves acuáticas. Esto es apenas un reflejo de esa vocación que tiene el territorio para lo que les decía, de ser todavía un área muy importante para mantener esta vocación tan importante para el planeta y para nuestra nación. Sin embargo, lastimosamente, en un estudio reciente de uno de los grandes investigadores en esta temática, Andrés Setter,
precisamente de la Universidad Javeriana en el año 2020, él elaboró lo que se llamó la lista roja de ecosistemas. Así como existen los libros rojos de fauna y flora, también existe ahora, tenemos ya para el país, la lista roja de ecosistemas. A pesar de que estos humedales, por lo menos en Bogotá, han sido varios de ellos declarados como sitios Ramsar, son los ecosistemas, según esta reciente publicación, uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia, hoy en día considerados en peligro crítico, es decir, la máxima categoría de amenaza de extinción. Apenas sobrevive, según Andrés Etter, sobrevive el 1% de la superficie que tenían hasta inicios del siglo pasado. Entonces, lastimosamente, a pesar de la importancia, pues tiene este gran, digamos, problema. Y ya viendo en detalle aquí, como podemos observar en esta gráfica, si hacemos un análisis de lo que significan los biomas, que son una de las unidades que se han definido de vida en la región, nos vamos ya pues, nos cambiamos de escala de lo nacional a lo regional, y vemos aquí la gráfica de lo que es en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, esta zona precisamente, el bioma llamado así el bioma andino, que lo vemos aquí en color azul, donde estos suelos por naturaleza están saturados de agua, están anegados en toda la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Aquí vemos en detalle qué significa esta zona. Esto nos lo deja otro gran investigador también de prestigio internacional, el profesor Thomas van der Gamen, ya pues como sabemos fallecido. Él nos dejó este mapa donde nos muestra en detalle qué significa esta zona de este bioma andino. Es prácticamente la cuenca del río Bogotá y sus afluentes, como lo veremos más adelante. Vamos ahora con la historia ambiental territorial, algunos aspectos que nos van a permitir entender mejor toda la problemática que estamos viviendo y la importancia de poder abordar de una manera adecuada todos estos aspectos que han sido, pues, digamos, han impactado el territorio y que hoy en día a nivel planetario, donde también se han dado pues, eventos similares, nos tenga en las crisis en que hoy día nos encontramos. Entonces aquí vemos en gráfica resumido toda la historia ambiental del territorio desde hace 35.000 años hasta el presente. Entonces vemos cómo este territorio pues atravesó diferentes épocas con los cambios también del clima en el planeta. El clima en el planeta es algo también dinámico, hoy en día lo sabemos, no ha sido siempre igual. Hemos tenido desde eventos de glaciaciones hasta llegar a hace 10.000 años el inicio del Holoceno, cuando el clima cambió y se convirtió en un clima como el que hoy en día tenemos, ¿sí? Este se convertiría en consecuencia a este fenómeno pues, natural. Es el referente que pudiéramos tener en el tiempo, el referente ideal. O sea, tratar de volver a este momento, ¿sí? Obviamente no es fácil y en algunos aspectos será imposible, pero este es nuestro referente. Cuando la fauna, la flora, los ecosistemas, el clima tuvieron las condiciones que hoy en día más o menos mantenemos, a pesar de que ya estamos cambiando, según los expertos, también en lo que se llama hoy el antropoceno, estamos cambiando o hemos cambiado drásticamente, por ejemplo, el clima. Esta es la imagen de hace unos 3.000 años, 1.700 años, cuando ya empezó un poblamiento bastante pues, fuerte del territorio por parte de nosotros los seres humanos, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo importante de todos estos cambios? En estos procesos hemos transformado nosotros los humanos la composición y la estructura, ¿sí? O sea, las especies que aquí habitaban de forma natural, que se establecieron por fenómenos naturales, las hemos cambiado drásticamente. Sabemos que los bosques a los alrededores de la ciudad, las especies de fauna y flora ya no son las que teníamos, ya varias incluso están extintas, otras han disminuido sus números, otras se han desplazado de unos sectores hacia otros, y también hemos transformado la estructura, ya los cerros, pues los hemos con minería y todo esto hemos transformado su estructura. Y todo esto nos va conduciendo a un cambio en la funcionalidad, en cómo funcionan esos ecosistemas, respecto a qué aspectos, al clima principalmente, que esto lo evidenciamos pues muy fácilmente, pero también hemos transformado la hidrología, los suelos y digamos, los aspectos biológicos. Hemos cambiado algunas de las funciones. Hoy en día es fácil ver cómo están llegando especies que tradicionalmente no habitaban aquí en este territorio. Entonces, todo esto son evidencias de que los cambios que hemos causado, pues también obviamente hay cambios naturales, pero también los seres humanos hemos impactado de una manera importante. En esta siguiente gráfica vemos cómo también ha habido una transformación, ya digamos un poco cambiando de escala,
el cambio que ha tenido en específico el área que ocupamos en las cuencas hidrográficas del río Bogotá, lo que hemos llamado altiplano cundiboyacense, cómo cambió de esta situación que vemos en esta imagen a esta situación donde el territorio se urbanizó en su gran mayoría o se transformó a áreas productivas. En esa secuencia de ese gran mar que llamábamos mar de Humboldt o lago Funce, ¿sí? Se fue cambiando ese territorio con esas condiciones naturales de mantener mucha agua a un sector donde hoy en día apenas sobreviven unos relictos. Aquí en esta secuencia que vemos en estas diferentes gráficas son como las situaciones particulares que puede tener ese cambio, ¿sí? Desde los ecosistemas que puede ser nuestro referente en restauración, el sistema natural virgen, pasando por un sistema natural, un cuasi natural, hasta llegar a los estados más extremos de transformación. Un sistema seminatural, un sistema semitransformado, un sistema transformado, hasta el extremo, digamos, de transformación, que es un sistema artificial morfológicamente transformado, donde a través de rellenar la topografía natural y cambiar el estado de los suelos, se cambia esa condición y sobre ella se construye. Entonces, este es el extremo máximo de transformación que hemos hecho en este territorio. En algunos sentidos, de pronto es posible que podamos reversar un poco, que es lo que hoy en día llamamos restauración, seguramente no hasta este estado prístino, pero sí a algunos de los que aquí vemos intermedios. Y entonces la pregunta que aquí hago sobre esto, ¿cómo compatibilizar los dos medios? ¿A dónde es posible llegar? ¿Sí? ¿A dónde podríamos llegar de todos estos estados? Lo ideal sería compatibilizar entre las creaciones humanas con la naturaleza, pero sabemos pues que esto tiene unos costos que muchas veces es ya prácticamente imposible y bueno, entonces ahí estamos en uno de estos, son los grandes retos que tiene hoy en día la humanidad, la restauración ecológica. Vamos a ver algo sobre el enfoque de la cuenca. Esto también es derivado, la imagen que aquí vemos del trabajo que hizo el Instituto Alexander von Humboldt sobre el estado de los humedales a nivel nacional. En este trabajo encontramos cómo a nivel de lo que es cualquier cuenca en general, existen diferentes tipos de conectividades. ¿Sí? Está la conectividad vertical, que es lo que hoy en día, no sé si algunos de ustedes han escuchado lo que llaman ríos voladores, ¿sí? Entonces la conectividad incluso a nivel desde lo atmosférico hasta lo subterráneo y el agua superficial. Existe también la conectividad longitudinal, que en esa tenemos pues todos los afluentes, incluidos los humedales, que donde hay zonas de desborde de los ríos, ¿sí? Esa conectividad, digamos, longitudinal, donde se va desplazando el agua en el territorio. Y también tenemos lo que se llama la conectividad lateral, todas incluso los bosques riparios, se ha dicho, que es uno de los componentes, de las piezas que conforman esa cuenca hidrográfica. Y un río saludable es un río que inunda, dicen algunas investigaciones, ¿sí? Entonces, en general en la humanidad, hemos venido en un proceso donde impedimos incluso que los cursos fluviales sigan sus trayectorias naturales. Esto día a día encontramos con mayor conocimiento científico que ha sido un error que hemos cometido. En ese sentido, aquí una imagen sobre manejos inadecuados, en este caso, por ejemplo, la cuenca de Funquene, donde los resultados que hoy vemos son a través de siglos de malos manejos. ¿Sí? Vemos aquí dos imágenes que nos ilustran esta situación. Una cuenca bien gestionada y una cuenca deficientemente gestionada. Una cuenca bien gestionada donde mantiene una cobertura, digamos, abundante de vegetación especialmente nativa, donde se puede hacer uso de ella con cultivos, con ganadería, pero de una manera sostenible, donde no se contaminan los cursos de agua afluentes, donde se mantiene el suelo con cobertura, aunque sea agrícola, donde las aguas no reciben las cargas contaminantes que reciben en escenarios como este, donde hay una cuenca inadecuadamente gestionada, donde se ha arrasado en gran proporción la vegetación nativa, donde se han contaminado y desecado los cursos de agua, donde se hacen prácticas masivas de agriculturas, digamos, por ejemplo, monocultivos. Entonces, todas estas son consecuencias. Aquí dos fotografías de esa situación. En la laguna de Funquene todavía subsisten, como vemos aquí, unos sectores desafortunadamente menores de esa cuenca, donde mantienen lo que debiera ser, ¿sí? En sus zonas de vegetación litoral y sus zonas de bosques con cobertura nativa. Y en general esta fotografía aérea nos muestra que esto se parece más a esta cuenca deficientemente gestionada que a esta cuenca bien gestionada.
y las consecuencias son las que vemos aquí en esta imagen, ¿sí? La cuenca ya pues muy saturada de materia orgánica, de sedimentos, y en consecuencia pues una afectación masiva de esta cuenca que en adelante veremos también en otros momentos, las consecuencias de este deterioro. Justamente aquí vemos un colapso generalizado de las comunidades bióticas y esos hábitats que mantenía esta zona lacustre, que era de gran importancia, que aún hoy en día sigue siendo de gran importancia para la región, y cómo esto pues se ve reflejado en aspectos como este que vemos aquí en estas imágenes. Aquí en el año 1940 versus el año 2009, en estudios que se han hecho, cómo ese espejo de agua ha disminuido, ha colapsado, y hacia el 2009 pues solamente quedaban estos pequeños relictos de lo que fue esa gran laguna, y cómo esas zonas pantanosas que vemos aquí en diferentes colores, en su reborde rojo, cómo se fueron disminuyendo, cómo esa gran laguna se fue convirtiendo más en un sistema pantanoso, y cómo hemos perdido pues parte de toda esa riqueza, esa biodiversidad, en particular, por ejemplo, las aves endémicas, muchas de ellas pues habitantes de todo el territorio del altiplano cundiboyacense, y cómo incluso en el sistema de Puquene, que era la fuente, digamos, primordial de estas especies, como también están en colapso. Esto es un estudio reciente que se hizo del año 2020, donde especies como la garza dorada, la tingua moteada, la tingua bogotana, el cucarachero de pantano, como vemos en esta gráfica, todas están en colapso, ¿sí? Casi extinción de esas poblaciones. Como existen pues algunos documentos como estos que estamos aquí en los planes de manejo de la CAR, de la fauna, precisamente de estas especies, pero que es muy difícil de aplicarlos en la práctica. En la realidad vemos pues que no se está aplicando estos, digamos, directrices técnicas para poder llegar a mantener esa gran biodiversidad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué problema? ¿Por qué no podemos llegar a cumplir lo que estos documentos nos dicen? Una de las preguntas pues, que podríamos hacernos. Similares situaciones pues tiene también la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Aquí uno de los principales aspectos que caracterizan un ecosistema: suelo, clima y vegetación. Esto nos lo deja pues también el eminente científico Thomas van der Hamen, quien estudió en gran medida durante su vida cómo era esa vegetación original en la sabana de Bogotá. También otras investigaciones nos muestran cómo esos suelos dan respuesta a esa condición que les contaba. Y aquí en color azul, precisamente, los suelos hidromorfos de ese valle aluvial del río Bogotá y sus afluentes. Y en esta zona que era el fondo del Gran Lago, ese Gran Lago antiguo, cómo ese clima da respuesta también a esas condiciones biológicas, geomorfológicas, etcétera, y que es uno de los aspectos que hemos venido transformando por la transformación generalizada que hemos hecho de todo el territorio, especialmente de la vegetación. Por eso el nombre potencial no es esta la vegetación que hoy en día tenemos, es la vegetación que deberíamos recuperar para continuar pues con toda esa directriz que la misma naturaleza nos brinda, y cómo el agua es un aspecto primordial y es un reflejo de estas condiciones. Entonces aquí está pues el territorio de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, y una cuantificación solamente en los ecosistemas que llamamos humedales o ecosistemas hídricos lénticos, lo que son cuerpos de agua, los embalses, los pantanos, los humedales. Esto lo venimos haciendo en la CAR, en el inventario, que es uno de los aspectos primordiales para poder manejar los humedales. Primero hay que saber cuántos tenemos, ¿sí? El número de ecosistemas en todas estas diferentes categorías, y el área que ellos ocupan, cuánto tenemos de humedales, cuánto de embalses, cuánto de lagunas, cuánto de pantanos, como les mostraba en la gráfica, y como lo vemos cuando analizamos los suelos, pues todavía conservamos la vocación de esa gran riqueza, pero desafortunadamente pues día a día se va disminuyendo. En ese mismo sentido, esa vegetación potencial de la cual nos hablaba el profesor Van der Ham, él fue quien nos determinó los ecosistemas que sabemos hoy en día que tenemos, más que todo de manera potencial, porque ya muchos de ellos han sido casi que totalmente transformados, desde los páramos circundantes a la sabana de Bogotá, los bosques andinos, bosques de planicie que teníamos originalmente en la zona de la sabana de Bogotá, articuladas al río, a los humedales, e incluso a zonas semidesérticas, y cómo de esos humedales, que son pues uno de los ecosistemas que más reflejan esta vocación que tiene el territorio,
hay tres diferentes, en manera general, tres diferentes tipos de ecosistemas de humedales. Los palustres, los pantanosos, de los cuales hemos perdido en gran medida, era toda el área que precisamente refleja esa unidad de lo que es la zona de la planicie de inundación del río Bogotá. Teníamos ecosistemas pantanosos, palustres, fluviales, aún hoy en día, pero bastante disminuidos y desconocidos, los humedales de los bordes de los ríos, y los sistemas lacustres o lacustrinos, que uno de ellos pues es precisamente la laguna de Puquení. Y cómo esos sistemas, esos ecosistemas tienen variaciones pues en su hidrología, en su geomorfología y en su ecología, en su biología. Cómo ellos pues tenían originalmente coberturas dependiendo del nivel altitudinal en que ocuparan, desde las zonas semisecas, subxeropíticas, donde también teníamos humedales, caso humedal tibánica, cubierto pues de este tipo de vegetación xeropítica, los humedales precisamente fluviales, los que estaban en las zonas donde ocupa originalmente el bosque de planicie no inundable, cubiertos principalmente de manera original de palo blanco, raque, cedros, entre las especies dominantes, o los bosques andinos altos, donde estaban cubiertos primordialmente de encinios, nogales, chusques, hasta los humedales de páramo en las cumbres andinas que rodean la sabana de Bogotá. En ese sentido, uno de los aspectos que, a mi juicio, no hemos podido comprender muy bien de lo que nos dejó el eminente científico Tomás Van der Hamen, son precisamente esos componentes de esa estructura ecológica principal que aquí me he tomado el trabajo de descomponerlos como una especie de rompecabezas. Cuando vemos este plano, difícilmente entendemos qué es lo que eso nos está significando. Entonces yo me tomé a la tarea digamos, separarlos para poderlos explicar mejor. Entonces, en primer lugar está la unidad que les decía, los ecosistemas de planicie inundable, donde está principalmente la cuenca hidrográfica del río Bogotá, su valle de inundación, la zona donde les decía fue el fondo del antiguo lago, y los afluentes que todavía alimentan ese río Bogotá que atraviesan la sabana. Como una segunda unidad están los ecosistemas de planicie no inundable, que vemos aquí en color verde también, o sea, las áreas donde no bañaban los afluentes del río, donde no inundaban, como su nombre lo dice, no inundable, con unas características diferentes. Los ecosistemas de piedemonte, ya siguiendo hacia la zona escarpada, montañosa. Posteriormente el ecosistema de bosque andino alto, los ecosistemas subxeropíticos que les llaman también islas de sequía, porque aquí, como vemos separando la gráfica de la que tenemos acá, están dispersos en esta, digamos, en esta matriz del paisaje. Entonces ya aquí entendemos un poco más por qué se llaman islas de sequía, y los ecosistemas de subpáramo, y finalizando ya en los páramos, en las cumbres andinas, también llamados islas en el cielo. Sí, también vemos que son, a pesar de, si así tuviéramos, digamos, plenamente recuperados, restaurados, estos ecosistemas continúan estando separados, ¿sí? Por causas naturales. Entonces, todo esto, poder entender, poder mapear, poder tener datos específicos de todas estas unidades sería fundamental respecto a sus áreas, su estado actual, para poderlos manejar, y la importancia que cada una de esas unidades tiene para la región. Aquí les voy a mostrar rápidamente algunos de los aspectos de cada una de esas unidades por separado. Entonces, estas islas de sequía o ecosistemas subxeropíticos, según lo que nos deja el profesor Van der Hamen, él nos decía que estas zonas, pues son zonas donde los suelos son muy susceptibles a erosionarse, son zonas que no son lo que se llaman ecosistemas azonales, o sea, no responden a esa distribución altitudinal que les mostraba, sino que ellos están distribuidos en esa gran matriz del paisaje de manera irregular. Pueden tener zonas donde están originalmente pues ocupan los bosques de planicie, pueden ocupar también zonas donde originalmente deberían estar bosques inundables, pero por otros fenómenos de tipo, por ejemplo, atmosférico, ellos se comportan como ecosistemas semidesérticos. Entonces aquí ellos también, como los humedales, son ecosistemas únicos de este territorio. Especies de aves como la cornis crestada, la dormilona pitipinta, la alondra cachuda, el sinsonte común, son aves endémicas, únicas, exclusivas de estos ecosistemas que tenemos en la sabana de Bogotá. Según el Instituto von Humboldt, también en una investigación que hizo aquí en este tipo de ecosistemas, se encontró que solamente hay de este tipo de ecosistemas orobiomas azonales, como les decía. Hay algunas representaciones en Santander, en Boyacá y aquí en el altiplano
cundiboyacense en general. En la zona de la Sabana de Bogotá también tenemos, como vemos en esta fotografía, en la zona de Mondoñedo y alrededor de la Laguna de la Herrera, una representatividad importante. Ecosistema que también tiene especies endémicas, no solo de fauna, sino también de flora, muy susceptibles, muy, digamos, frágiles de intervención. Son zonas que debemos, digamos, pensando en restauración, devolverles esa diversidad de vegetación que tienen. Tienen especies endémicas como este cactus, un cactus que es propio de esas zonas. En ese sentido, si nosotros, digamos, tuviéramos una mayor conciencia de la importancia de este ecosistema, podríamos incluso integrarlo, como vemos en esta fotografía, al paisaje urbano. Esto existe en ciudades del mundo. Aquí vemos una fotografía en Ciudad de México, en algunos sectores donde también tienen representatividad de este tipo de ecosistemas. Aquí vemos algo sobre los ecosistemas andinos de montaña, subiendo ya en la franja altitudinal que rodea la sabana de Bogotá, y algunos aspectos particulares. Pues en primer lugar, los páramos, que son seguramente de los más conocidos, también con especies muy representativas como el oso de anteojos, la danta de páramo, especies también de flora propias de estos ecosistemas, como son islas que están distribuidas, como les contaba, algunas del complejo del páramo de Guerrero, otros del páramo de Chingaza, del páramo de Sumapaz, distribuidos en el paisaje. Ya, digamos, entrando en la franja inferior de lo que es el bosque, el piedemonte, donde se da una zona transicional, como algunos estudios nos han mostrado, desafortunadamente, pues ya solamente relictos. Esto también es un estudio reciente del Instituto también von Humboldt, donde hizo un recuento de especies en algunos fragmentos que sobreviven y cómo se representa que todavía existe una gran diversidad de toda esa riqueza que tuvimos y que desafortunadamente hemos perdido en gran medida. Como estos sectores son de gran importancia para el agua, ¿sí? Y como por ejemplo en los planos que se dan de las zonas de páramos, si los vemos en detalle, ya algunos de ellos incluso están urbanizados, como este sector de bosques de Bellavista en Chapinero. Entonces, pues vemos la importancia que tienen estas áreas. Según el profesor Van der Hanen también nos decía que estas zonas tienen incluso dos niveles freáticos: el nivel freático que ocupa la zona de la planicie de la sabana de Bogotá, y un nivel freático colgado que estaba arriba en los cerros y que hoy en día, pues, desafortunadamente ya no existe. En la zona también de la parte de la planicie no inundable, como este sector está ocupado por bosques nativos, en lo que hoy en día llamamos Bosque de las Mercedes, que antiguamente llamado la Maleza de Suba, o el último relicto que sobrevivió de esos bosques originales que tenían esa zona, de esos bosques no inundables. En esta imagen que les presentaba, si hiciéramos un análisis detallado de esa estructura ecológica principal, podríamos ver que existen, por ejemplo, algunos fragmentos que todavía quedan, algunos de ellos desafortunadamente ya como este mapa de donde tomé la información, pues es un mapa ya de unos años atrás. Entonces todo esto ya está perdido, ya está urbanizado, y como este sector, por ejemplo, ya tiene licencias de urbanismo de expansión, no solamente de la zona de la ciudad de Bogotá, sino también de los municipios circundantes, que sabemos que están también creciendo. Y como todas estas áreas naturales que estamos transformando son los ecosistemas que preservaban toda la vida silvestre, ¿sí? La fauna potencial de este sector, por ejemplo, estaba representada en el venado cola blanca, la pava de monte, los zorros cangrejeros y perrunos, varios tipos de fauna que hoy en día está relegada a las zonas circundantes a la sabana de Bogotá. Y nos decía el profesor Van der Hamen que entre las acciones que deberíamos, digamos, incorporar a estos sectores estaría, por ejemplo, crear redes de cercas vivas con especies nativas que representen la diversidad que ocupó originalmente, crear redes de bosques restaurados en sitios que sean puente, ¿sí? Crear relictos de bosque en todas estas áreas. La reserva Tomás Van der Hamen, por ejemplo, es una importante zona que recoge parte de lo que les he venido contando, pero que simplemente es, digamos, un sector que atraviesa varios de estos tipos de ecosistemas originales. No estamos en ese sentido, digamos, considerando recuperar adecuadamente franjas representativas de cada uno de estos ecosistemas, sino en este caso, por ejemplo, es un sector que atraviesa diferentes franjas, tanto del bosque andino, del bosque planicie inundable, no inundable, y que también en su interior existen ecosistemas de humedales.
Y pues aquí finalmente les presento lo que seguramente más nos interesa, la zona donde está concentrada ese principal recurso que es el agua, que es esa zona del valle aluvial del río Bogotá y sus afluentes, donde les contaba, pues aquí vemos en imagen más detallada ese fondo del antiguo lago, desafortunadamente también ya en gran medida urbanizado, que fue pues un error que cometimos, nunca se debió permitir esa urbanización de este sector, porque es el sector hídricamente más importante del territorio, y articulado a los valles de inundación de los ríos, como les contaba, de todos los afluentes. Este sector ocupaba la parte sur de la sabana, la zona donde incluso está en parte también el municipio de Soacha, donde confluían todos estos afluentes, donde estaba conformado originalmente por bosques, principalmente de alisos, arrayanes, laureles de cera, que eran los reguladores de toda esa cantidad de agua en el territorio y evitaban los desastres, ¿sí? Las grandes inundaciones. Ellos contribuían a absorber, a regular esa cantidad importante de agua que venía. Estos valles han venido siendo, digamos, transformados, disminuidos. Hoy en día esos valles ya en gran parte han perdido esa corriente que tenían y se vienen convirtiendo simplemente en zonas pantanosas. Entre las acciones que nos decía Tomás Van der Hamen es, uno, descontaminar todos esos afluentes, prohibir los rellenos, prohibir las urbanizaciones, nos decía incluso él, no permitir que se urbanizara ninguno de estos valles. Desafortunadamente esa medida no se llevó a cabo. Reforestarlos precisamente con sus bosques originales de alisos, laureles. Las actividades que decía Van der Hamen es, digamos, compatibles con eso, son actividades silvopastoriles, o sea, mantener coberturas boscosas con pastoreo en sus partes, pues ya del suelo. Declarar algunas de estas áreas como zonas protegidas y aislarlas estrictamente, nos decía Van der Hamen. Debimos aislar esta zona y no permitir simplemente, solamente unos usos mínimos, pero debemos mantener esta zona. Hoy en día, pues ya con las transformaciones, lo que deberíamos pensar es en restaurar de una manera adecuada y masiva toda esta zona por su importancia. Vamos ya con estos antecedentes generales a ver propuestas para ese ordenamiento ambiental en el territorio de Bogotá. Históricamente tenemos esta que es la que nos dejó Le Corbusier, un famoso urbanista. En los años 50 él tuvo la oportunidad de visitar Bogotá y nos dejó esta propuesta que vemos aquí en esta imagen, donde él ya nos decía la importancia de mantener las márgenes hídricas de los ríos, de los humedales, de las lagunas, como zonas libres, no zonas donde ni las transformáramos ni las urbanizáramos. Desafortunadamente, a pesar de que en los 50 nos dejó Le Corbusier, esta recomendación no se llevó a cabo. Aquí vemos en sombra varios de los humedales que todavía subsisten, pues pequeños relictos, algunos bastante disminuidos, pero zonas como esta del Salitre totalmente transformada y urbanizada. En ese misma, digamos, orden de recomendaciones, en el año 98, también nuevamente Tomás Van der Hamen nos dice algo muy parecido: restaurar las zonas de los cerros circundantes, restaurar el río y su valle aluvial y restaurar zonas de los afluentes, también conectarlos con corredores, pueden ser desde las zonas urbanas o en las zonas donde existe todavía, pues, tiene una vocación de uso agropecuario, ¿sí? Hacer estas cercas vivas, como llamamos hoy en día, y conectar esos ecosistemas. Esa conectividad también es importante hacerla porque existen procesos no solamente biológicos, sino también hidrológicos, como toda esa conexión que hay geológica del agua, de todos los procesos en que hay el movimiento de la fauna, de la flora y los procesos que a ellos se articulan, ¿sí? Cómo vuelan las semillas, las zonas de intercambio de especies, etc. Entonces, esta es lo que nos deja, pues, Van der Hamen también de recomendación, y cómo esta recomendación de estos dos investigadores nos conduce, perdón, un poquito el problema bueno, finalmente aquí está ya la propuesta que tenemos hoy en día en el año 2021, que recoge el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, como también nos proponen estos corredores de conectividad entre las zonas de los cerros y el valle aluvial del río. Vemos aquí ya en el POT reciente
en cómo se piensa en conectar de la misma forma que nos proponían los autores anteriores a través de zonas urbanas y los humedales, por ejemplo, en este caso, Córdoba, el humedal Córdoba, vemos aquí en colores, diferentes colores, conectores ecosistémicos, conectores también aquí, por ejemplo, del humedal Santa María del Lago, entre los ríos, entre los humedales, entre toda la zona que a pesar de su transformación aún conservan, digamos, el potencial de tener allí representatividad de todos esos procesos que aún atraviesan el territorio. Aquí en la siguiente imagen, cómo esa conectividad que nos han propuesto estos autores y que de alguna manera las entidades también del distrito vienen acogiendo, cómo desde las iniciativas ciudadanas, este es un ejemplo de un grupo que se llaman comunitario, un grupo de la sociedad civil, cómo ellos empezaron a trabajar una idea en este sentido de conectividad desde los cerros orientales hasta el Valle del Río Bogotá, atravesando un importante sector de la ciudad de la zona del Chicó, y cómo ellos empezaron digamos, hacer un estudio detallado de qué estaba pasando en ese corredor de conectividad, y empezaron a encontrar varios, digamos, vacíos que habían. Hoy en día tenemos en esta región del territorio de Bogotá y sus alrededores varias, digamos, guías de naturaleza, pero estos autores empezaron a encontrar que esas guías no eran suficientes, no daban cuenta de esa real diversidad que aún tenemos en la ciudad, incluso en sectores muy urbanos como este. Y ellos se dieron a la tarea de empezar a hacer esas guías. De eso salieron todas estas publicaciones que aquí les presento. ¿Sí? Encontraron, por ejemplo, lo que llamaron danzantes del aire, todos lo que conocemos, pues un gran grupo de invertebrados, los odonatos, las libélulas, como atraviesan, están presentes en esas áreas. Otro también elemento importante biológico, mariposas, polillas, que también se articulan a toda la riqueza de la diversidad que hay, también de la flora, como ellas responden a esa diversidad que ahí está en esa zona urbana. Ellos también se dieron a la tarea de hacer unas guías por ejemplo, de la vegetación que está ahí, de la vegetación no solamente arbórea, sino también de las plantas, de las hierbas, de los arbustos, las plantas con flor. Y una de las cosas que encontraron es que había una inadecuada, digamos, manejo de todo lo que es las sustancias de control de roedores, de plagas que se hacían, y esto mismo se estaba haciendo en general en todo Bogotá. Y ellos con todo este conocimiento empezaron a formular nuevas, digamos, nuevas formas de hacer esta misma labor. Recomendaron a las entidades que lo hacían hoy en día esto produjo un gran cambio. Incluso esta es una de sus más recientes publicaciones. Ellos vieron que en esa zona también, quien lo creyera, hay un importante número de murciélagos en Bogotá. No sé si ustedes sabían que hay murciélagos en Bogotá, ¿sí? Y en esta zona que ha venido transformándose esa forma de, digamos, de controlar, por ejemplo, las plagas, ya lo están haciendo de una manera consecuente con esa diversidad que tenemos a nivel nacional. En Colombia somos uno de los países megadiversos, pero también tenemos reflejo de eso en nuestra ciudad, en Bogotá. Entonces, estas acciones que han hecho estos autores son muy importantes y han venido transformando la manera de hacer gestión en la ciudad capital a través de precisamente esa conectividad que nos decían los autores anteriores y esta es una forma ya de llevarlo a la aplicación, como nos muestran esta entidad que nos deja esta iniciativa tan importante. Vamos a ver ahora algunos determinantes para la planeación y el manejo del agua en el territorio. En esta primera imagen, pues en general el agua articulada a los ecosistemas siempre, todo el tema desde los páramos, lo que les mostraba, en este caso, pues aquí en la imagen que les traigo es lo que refleja todo el sistema hídrico, que es pues de los que más se maneja desde la empresa Acueducto, desde los embalses, la conectividad, la captación en sistemas como Chingaza, hasta la distribución en la ciudad y demás componentes de ese sistema que permite el uso del agua en el territorio, y cómo existen también allí en ese mismo territorio algunas zonas de lo que fueron esos ecosistemas originales que les he presentado, cómo de esos sistemas existe normatividad
y algunos de ellos han sido declarados como áreas protegidas. Siempre el agua más los ecosistemas va a producir la vida si trabajamos articuladamente, no solamente recuperando los sistemas acuáticos en su calidad hídrica y esto, sino también en su calidad ambiental, en sus bosques originales circundantes, en la calidad, por ejemplo, en los humedales, en la calidad de las aguas, en lo que les mostraba las cuencas inadecuadamente manejadas a las cuencas adecuadamente manejadas, y cómo esto nos permitiría recuperar esa situación en que la vida se expresa, si todas las expresiones de la vida de todos los organismos de fauna y flora. Sobre esto les voy a contar unos casos bien interesantes al final casi de la presentación en el mundo, que se han visto en el mundo. Como la fauna no solamente es una cuestión romántica de recuperar una especie, sino que un animal puede ser importante para recuperar una cuenca hidrográfica. Bueno, y con esto, pues lo que hemos venido desarrollando a nivel del Distrito Capital, este conocimiento nos ha permitido ya hacer restauraciones a nivel de algunos humedales, algunas quebradas, pero todavía nos falta, por ejemplo, ríos, no hemos tenido ni siquiera a nivel nacional, no hemos tenido la oportunidad aún de restaurar ríos, como ya se ha hecho en algunos países, aquí el caso del río Isar en Múnich, en Alemania, o en zonas muy urbanas como los canales. Aquí un ejemplo en un canal en Seúl, Corea, como pues a pesar de que es un sector, una zona muy intervenida, muy transformada, puede tener alguna renaturalización, como vemos en esta foto, y esto pues es una de las cosas que podríamos adelantar en Bogotá, en muchas de las zonas que tenemos transformadas, ampliamente transformadas. Tenemos también en ese sentido pues ya entendido y, digamos, reconocidos sectores que debemos, en los cuales debemos adelantar restauración, además de las fuentes hídricas, sectores como los que aquí vemos en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, en varios circundantes pues a las áreas protegidas y a las zonas de montaña, y en general también en el territorio de la sabana de Bogotá para poder pensar también en esos corredores de conectividad, entonces zonas como los humedales, los bordes de los ríos, de las quebradas, estas zonas montañosas que aún representan relictos de todos estos ecosistemas que les he mencionado. Tenemos también muchos documentos que se han venido trabajando, protocolos de restauración de diferentes, digamos, diferentes ecosistemas, zonas de nacederos como este que vemos acá, el protocolo distrital de restauración ecológica, ya trabajado hace unos años. Tenemos algunos que son incluso a nivel de política, como la política de gestión sostenible del suelo a nivel nacional, el protocolo distrital de rehabilitación en humedales en centros urbanos, etcétera. Tenemos muchos documentos que ya nos dan como una directriz, pero nos falta quizás ir mucho más hacia la aplicación. ¿Cómo todos estos documentos los volvemos reales y los llevamos a la práctica? Tenemos algunos ejemplos en los humedales, en algunas zonas de los cerros circundantes, pero nos falta tener realmente digamos, unas acciones mucho más contundentes. Y hoy en día en cambio climático necesitamos darle mucha más fuerza a todas estas acciones de restauración. Como también es importante que en esas acciones de restauración entendamos muy bien lo que significa la complejidad y la heterogeneidad tanto morfológica como ecológica. En los humedales y en las zonas acuáticas en general, tenemos que entender bien y recuperar todos esos diferentes anillos, ¿sí?, que conforman esos ecosistemas en humedales, desde las partes más externas hasta las zonas ya de los espejos de agua, cómo nos va a ir introduciéndonos y restaurando, recuperando cada área con sus condiciones que ellas tenían originalmente, que eran las que les daban, digamos, en las elementos importantes, morfológicos, de calidad de aguas, etcétera, para que existan todas estas especies que han sido características de esa riqueza que hemos venido perdiendo, que hoy en día de alguna manera hemos recuperado un poco, pero que nos falta mucho todavía. Todavía tenemos especies en gran peligro de extinción. Muchas de esta fauna y flora la hemos perdido y con ellas pues toda ese equilibrio ecológico, equilibrio hídrico. Y pues en lo que les mostraba también aspectos como ya, digamos, entrando un poco en materia, en qué acciones necesitamos hacer para poder llevar a feliz término todas estas recomendaciones que he venido comentándoles. En esa complejidad, pues tenemos que recuperar zonas, por ejemplo, como la diversidad de las orillas, ¿sí? Cuando recuperamos un ecosistema acuático, debemos saber que la naturaleza no son, sus bordes no son rectilíneos,
que originalmente los ecosistemas naturales se comportan más como esto, como esta imagen que vemos aquí, tienden más a ser formas fractales y formas de muchas entradas y salidas en sus bordes, además de esa riqueza de vegetación, de esa riqueza topobatimétrica, de esa calidad de las aguas, no apuntarle a un ecosistema como este que vemos aquí, un ecosistema simplificado que sí puede subsistir también con nosotros, como en zonas muy urbanas, en el Parque Simón Bolívar, pero que en los ecosistemas naturales sí requiere, digamos, tener muy claro que estos ecosistemas deben ser manejados de manera diferente para poder avanzar en esa recuperación, en esa restauración que necesitamos. Como también es importante tener en cuenta la conectividad hídrica en las zonas urbanas, no solamente en los ecosistemas como tal, sino en cualquier zona donde hayamos, digamos, transformado un territorio originalmente natural, donde el agua cumplía pues un papel importante y donde tenía una dinámica digamos, el recorrido que hacía el tránsito de esa agua superficialmente, pero también conectada con las zonas subterráneas, con esos ríos voladores y con la evaporación, donde también circulan grandes volúmenes de agua importantes, y como en una zona que ha sido transformada urbanamente y que ha transformado esa hidrología natural, cómo podemos a través de lo que son hoy en día conocemos como los SUBs, empezar a equilibrarse y empezar a reverdecer zonas, a recuperar áreas, y esto es posible ya con la arquitectura moderna, incluso hoy en día desde las propuestas de arquitectura del paisaje ya tienden a volver estas zonas duras más blandas y a crear zonas de vegetación nativa, como esto equilibraría en lo que llamamos, entre lo que conocemos técnicamente como los hidrogramas, ¿sí? Los hidrogramas y los picos de esas lluvias cuando vienen esos eventos súbitos que hoy en día estamos viendo de grandes cantidades de agua en poco tiempo, como cuando tenemos una ciudad más verde, con mayor, digamos, equilibrio de estas dinámicas hídricas, como esa curva que se vuelve de repente, puede volverse un pico peligroso, puede aplanarse, como nos sucedía en la pandemia, sí, entendíamos muy bien ese fenómeno de aplanar la curva. En este sentido también, cuando el agua entra súbitamente al territorio y tenemos una respuesta así, ya hemos transformado la ciudad adecuadamente, pues vamos a tener una mayor capacidad de absorber esos picos de inundación. Y como también al manejar ese tipo de estructura urbana, vamos a tener también una mayor conectividad hidrológica y una mayor oportunidad de que haya infiltración de las aguas hacia el subsuelo. También en cuanto a la parte ecológica, pues vamos a favorecer que la fauna también tenga mayores sitios para sus migraciones y todas sus funciones vitales. En ese sentido, pues también, como les comentaba, tenemos diversidad de ecosistemas en este territorio de la Sabana de Bogotá que nos permiten, pues, una vez entendido y adaptado una adecuada, digamos, metodología y programas de recuperación, no solamente podríamos llevarlos a cabo en sistemas como las grandes lagunas de Puquene, Quequinoa, Palacio, La Herrera, sino también en zonas, pues incluso más urbanas, en zonas pantanosas, donde pudiéramos recuperar parte de esos ecosistemas palustres. Hoy en día trabajamos más hacia tratar de volver los ecosistemas de humedales tipo lacustrinos, pero también hay que pensar en que hay que recuperar zonas más bien pantanosas, zonas de desborde de estos ecosistemas hídricos, como les mostraba en la gráfica de la zona hidrográfica del río Bogotá, y también los humedales de borde de estos sistemas hídricos, y en todos los quebradas, canales, incluso ríos, pudiéramos también recuperar parte de estos ecosistemas que hemos perdido en gran medida. Como es importante también tener clara las acciones que debemos hacer, por ejemplo, aquí una acción pues con una visión un poco sesgada en intervenciones como se viene haciendo en la Laguna de Puquene, que hoy en día estamos corrigiendo desde la Corporación Autónoma Regional, y cómo desde la empresa Acueducto lo hicimos de manera adecuada, por ejemplo, en intervenciones como en el humedal La Vaca, cómo se mantuvo esta reconformación hidrogeomorfológica, manteniendo esa diversidad de hábitat, digamos, brindando a las especies la oportunidad que haciendo las transformaciones geomorfológicas con maquinaria, ya en este caso, pues podemos dar este ángulo de inclinación importante para que en ella vuelvan a recuperarse cada una de las especies
de vegetación acuática y con ello la fauna que ocupa estos diferentes sectores, ¿sí? Las zonas más profundas con patos, zambullidores, las zonas menos profundas de orilla, contiguas o garzas, por ejemplo, que ellas necesitan esa diversidad topobatimétrica para poder llevar a cabo sus funciones vitales. Entonces, todos estos son elementos que nos van permitiendo hacer intervenciones adecuadas, como por ejemplo, existen todavía imágenes como esta que vemos aquí, en el caso de la laguna de Fuquene, pero esto es una imagen que se repite mucho en todos los sistemas hídricos, en ríos, humedales, en todo el territorio, y esto podemos empezar a trabajarlo para empezar a recuperar ese caudal que incluso algunas veces puede no ser tan nocivo, pero que podemos hacer este tipo de obras que vemos aquí en estas imágenes para atenuar esos impactos que están causando al vertir esos líquidos cargados de materia orgánica especialmente, como ya en algunas intervenciones que hemos hecho desde la empresa Acueducto, lo hicimos, por ejemplo, para el humedal del Burro, con las descargas de esos vertimientos que pueden ser pluviales, y donde estructuras tan sencillas como esta, con bioingeniería, lo que hoy en día llamamos soluciones basadas en la naturaleza, pueden contribuir a mejorar y a hacer mucho más amable esa descarga urbana hacia estos ecosistemas hídricos. Acá también esas acciones de esa rehabilitación de esos ecosistemas acuáticos en conjunto de todas las que hemos ya tenido oportunidad de realizar, digamos, ya nos permiten tener una visión mucho más clara de cómo abordar esa recuperación, esa restauración, no solamente en humedales, sino también ojalá pudiéramos llevarla, como les decía, a los ríos, a los canales y a los demás elementos de ese sistema hídrico. Tenemos hoy en día algunas, digamos, representatividad de esas acciones que las hemos venido adelantando incluso a nivel regional, de pronto no de la mejor manera, pero son ya, digamos, experiencias que nos permiten continuar avanzando, como es importante rehabilitar el suelo. Esto lo hicimos en el humedal La Vaca, precisamente desde la empresa Acueducto, la recuperación de la parte litoral y acuática en humedales como Jaboque, la recuperación hidrogeomorfológica de los vasos que han sido colmatados, y en general cómo es importante recuperar ese bosque de ribera y esa zona litoral, ¿sí? Esa zona litoral que les he mostrado mediante acciones de recuperación físico-biótica de esos ecosistemas hídricos. Importante mencionar en todo esto que les he venido contando sobre ese potencial que tenemos. Si mejoramos todas estas acciones, hoy en día, a pesar de toda esa transformación, aún tenemos mucha riqueza natural en estudios que se han hecho recientemente, en monitoreos, por ejemplo, en este caso en la franja de la zona de los cerros orientales que rodean la capital de la República, ya por ejemplo, con tecnología como las cámaras trampa, hemos logrado ver que todavía parte de esa fauna que les mostraba que hemos perdido en zona de planicie, como el zorro cangrejero, el tigrillo lanudo, todavía están ahí, ¿sí? Están en los cerros circundantes. Y si logramos hacer todos esos manejos adecuados, podríamos recuperar gran parte de esa fauna rica en todas estas especies de aves, de mamíferos, de reptiles, de insectos, de vegetación, como algunas incluso con especies endémicas, y las cantidades que ellos tienen, ¿sí? Toda esa biodiversidad que aún está representada ahí, y como también esa gran diversidad la tenemos en los cerros occidentales, ¿sí? En los cerros occidentales, en estudios recientes que se han hecho, también se ha visto que incluso es sorprendente que entre cerros occidentales de la sabana y cerros orientales hay diferencias notables en cuanto a esa diversidad. Por ejemplo, en los cerros occidentales hay registros de este mico nocturno, que no están representados en los cerros orientales, en especies de anfibios, de reptiles, por ejemplo, este tucán, sí, que está en esta zona, es una especie abundante de aves, de los invertebrados, también de la flora. Entonces, si empezamos a hacer esos corredores, vamos a lograr atraer nuevamente toda esa riqueza faunística y florística hacia los sectores que han sido más intervenidos. Aquí ya la imagen de ese territorio que habitamos, cuenca del río Bogotá, entre precisamente esos dos núcleos que podrían ser fuentes de toda esa diversidad, de recobrar toda esa diversidad, los humedales como fuentes también primordiales, potenciales zonas de recuperación, fragmentos que han subsistido a toda esa transformación, y en general, pues el paisaje que hoy tenemos en la sabana de Bogotá, paisajes rurales productivos,
paisajes urbanos construidos y esos fragmentos distribuidos a lo largo de todo este territorio. Fragmentos que si conectáramos, como vemos en esta imagen, a través de esa cuenca del río Bogotá, sería, como se ha dicho ya, como nos lo dejaron pues, los expertos que les mostraba a través de los años, es la mejor opción para recuperar todo el equilibrio de todos estos procesos naturales, el equilibrio del agua, del suelo y en general pues todo lo que hoy en día se está afectando y que consideramos lo que llamamos cambio ambiental global. Aquí algunas de las intervenciones que podríamos realizar para esa recuperación, entonces en los paisajes, en esos fragmentos que han subsistido en ríos, humedales y demás, que debemos hacer restauración ecológica, sea activa o pasiva, corredores de conectividad, como les mostraba, a los bordes de estos ecosistemas, adecuación de esos cauces que se han transformado y que se han colmatado y se han perdido, en algunos casos podemos recuperarlos. En las matrices del paisaje productivo, en todo lo que es zonas de agricultura, de ganadería, podemos hacer cercas vivas, bancos de forrajes mixtos, árboles dispersos en potreros, corredores ecológicos ribereños, ¿sí? Recuperar toda esa diversidad de esos bosques inundables que teníamos. Y en las matrices del paisaje urbano, por supuesto, todo lo que es el urbanismo y construcción sostenible, de la cual ya tenemos muchos documentos en guías, pero nos falta irnos a la práctica, hacer más techos verdes, jardinería vertical, sistemas urbanos de drenaje sostenible, energías limpias, jardinería ecológica, agricultura urbana, todos son elementos que nos permitirían recuperar toda esa diversidad y equilibrar todo lo que hemos, digamos, afectado, entre otros, pues el clima, como les he mostrado. Y en los suelos donde ha habido gran deterioro, como zonas que han sido sometidas a rellenos, por ejemplo, de residuos sólidos, donde la ciudad históricamente determinó que fueran zonas para depositar esos residuos que a través del tiempo han ido cambiando de sitios. Hoy en día tenemos lo que es el relleno Doña Juana, pero que en diferentes épocas eran en protectores. Como esos sitios pueden ser también recuperados, suelos muy deteriorados, a través de lo que se llama bioremediación, a través de procesos de fitorremediación, degradación enzimática, remediación microbiana, etcétera. Son varios procesos que tenemos técnicamente disponibles para recuperar esos suelos altamente afectados. Como también es importante la participación y la conectividad no solamente ecológica, hidrológica, sino también social, ¿sí? Es uno de los aspectos, también una gran oportunidad y una riqueza no solamente biológica, sino social que tenemos. Han ido formándose grupos diversos de fundaciones, de organizaciones en la ciudad que están interesadas en recuperar todos estos ecosistemas. Aquí tenemos ejemplos de ellas, grupos de Alianza por la Quebrada de las Delicias, grupos que trabajan por los ecobarrios, organizaciones que trabajan por los humedales, varios de ellos en La Conejera, en Toca Guaymaral, grupos que están interesados en transformar todo el deterioro que ha venido sufriendo pues una de las cuencas más afectadas del país, como es el río Bogotá, grupos interesados en trabajar por los cerros orientales y en general pues todos grupos interesados en recuperar esa riqueza, la vida y el agua en el territorio. El grupo de comunitario, pues de especial interés, como el que les mostraba, pues dedicado a trabajar precisamente ese tema de la conectividad en la zona de Gran Chicó y el territorio, pues, de la cuenca hidrográfica del río Salitre, uno de los afluentes importantes del río Bogotá. Importante en este sentido, pues que empecemos a pensar y a trabajar fuertemente en la recuperación de esa vegetación riparia y litoral. Requerimos de tener viveros donde propaguemos no solamente árboles, sino también toda esa vegetación que estamos perdiendo y que es bastante todavía desconocida. Hoy en día hablamos mucho de especies nativas de árboles, incluso en la ciudadanía en general ya hay bastante conciencia, pero por ejemplo de la flora acuática nos falta mucho y hay grandes retos en este sentido. Algunos de ellos ya, algunos ejemplos los realizamos precisamente desde la empresa Acueducto en la restauración de los humedales, pero nos falta mucho, nos falta recuperar esos bosques inundables, esa vegetación litoral. Ejemplos como este que también desarrollamos desde la empresa Acueducto con el rescate y traslado de bancos de semillas y recuperación de esa diversidad vegetal en general. Hay que seguirla manteniendo, hay que seguirla fomentando. Experiencias como referentes de acción. Entonces vamos a ver algunas experiencias también de lo que les he mostrado, de lo que nos falta.
muchas de ellas tomadas pues, de otras latitudes, de otros países, de lo que nos falta para continuar en estos procesos que ya hemos iniciado aquí en la ciudad de Bogotá. En este mapa que vemos sobre el estudio regional del agua, en un sector de este territorio, desde la Corporación Autónoma, vemos cómo hay sectores que todavía, a pesar de la transformación que se ha dado, tienen grandes zonas donde retienen agua, ¿sí? Por sus condiciones naturales, como les mostraba. Sin embargo, todavía apuntamos a desecar, a continuar desecando y no damos más bien un sentido hacia aprovechar esa vocación que tienen esos territorios. Aquí vemos pues en color azul muchas de estas zonas que tienden a encharcarse de manera natural en las zonas de las planicies, de las altiplanicies en las cuales vivimos, como aquí en el título Humanidad Anfibia, ¿sí? Entonces seguramente tenemos que transformar nuestra manera de hacer territorio, de planear la ciudad, de usar el territorio desde tratar, ¿sí? Es un error grave seguir intentando desecar, ¿sí? Desecar todo, no. Convivamos con el agua, vivimos en un territorio anfibio. Aquí les traigo una gráfica. Hoy en día, una de las naciones que más desecaba y que más pensaba en ganarle la lucha al agua, Holanda, país, en Holanda siempre se hablaba de controlar, incluso a nivel marino, y como hoy en día los mismos holandeses están pensando en convivir con el agua. Ya las ciudades se van volviendo ciudades flotantes, como vemos aquí en el título, un barrio flotante que sintetiza el futuro de Ámsterdam y seguramente el planeta. Sí, ya no ciudades que desequen, sino ciudades que floten y que permitan esa convivencia con el agua. Y como eso mismo también desde la parte de uso agrícola, pecuario, en la sabana de Bogotá, nuestros ancestros muiscas tenían la respuesta. Aquí el mapa en color verde de todo lo que ellos hicieron para convivir con esas crecientes que traía el río Bogotá anualmente, y ellos hacían una agricultura ecológica haciendo unos camellones, sacando simplemente todo el sedimento que traían esos ríos, esas crecientes, el río Bogotá y sus afluentes, y cómo lo transformaban en estas estructuras que vemos aquí llamadas camellones, y allí ellos utilizaban precisamente esa gran riqueza de minerales, de abonos que traía naturalmente el río y sus afluentes, y ellos los utilizaban para su agricultura. Esto mismo lo hacían los indígenas a nivel de toda América. Y esto fue muy exitoso. Hoy en día esta agricultura se había perdido su conocimiento y hoy en día se está recuperando y ha sido declarada Patrimonio Agrícola Mundial por su importancia. Entonces ahí les estaba contando, bueno, de las respuestas que teníamos desde la ancestralidad a a todos estos fenómenos que actualmente nos afectan, ¿no? Y ve, estaba en la que estábamos, Pájara. Bueno, sí, entonces aquí los ríos urbanos, como en algunos países, Singapur, en España, cómo están recuperando todo esto, incluso con recuperación de la fauna, como vemos en la imagen, ya están retornando especies que se habían perdido. Aquí, bueno, una imagen de las principales acciones que se vienen desarrollando para recuperar estos ríos, para la restauración de los ríos. Vemos en la imagen 1, 2 y 3 los procesos que se dan para recuperar estos ríos a nivel mundial, hasta tener un río, incluso puede ser en zonas urbanas. La tecnología que se puede utilizar, entonces hay máquinas que ya se vienen trabajando a nivel mundial para manejar adecuadamente, máquinas menos impactantes, tecnología, algunas de las cuales ya hemos utilizado en los humedales, como esta de los... voy a ir un poquito más rápido porque ya pues por la dificultad de pasar las imágenes que hemos perdido un poquito de tiempo. Instrumentos de investigación, miren aquí imágenes de cómo en el mundo existe tecnología para poder manejar, para poder intervenir en estos sistemas hídricos, plataformas flotantes, vehículos que nos permiten transportarnos, lo que se llaman biorrollos para estabilización de zonas de litoral, manejo de especies acuáticas que son invasoras. Hemos adelantado mucho en especies como el retamo espinoso, pero nos falta todavía mucho en especies acuáticas como estas que vemos acá, el buchón pequeño, el buchón grande, el helecho acuático. Todo esto nos permitiría, si ya tuviéramos, digamos, viveros de acuáticas y conociéramos la vegetación, nos permitiría crear acciones como estas, plataformas flotantes para depurar aguas, biorrollos para recuperar las zonas litorales. Esto ya se viene haciendo en el mundo, en varios países. Aquí todavía no tenemos la primera experiencia. Lo que llamamos corredores de conectividad, cómo podemos hacer corredores de conectividad
no solamente a gran escala, sino también a pequeñas escalas. Miren aquí una zona urbana en un río en París, Francia, donde recuperamos simplemente un efluente pluvial y se vuelve un corredor de conectividad no solamente hídrica, sino también biológica. Corredores de conectividad aquí a gran escala que atraviesan vías, que permiten el paso de fauna en zonas de vías grandes, corredores de conectividad en zonas de cultivos, como vemos aquí, para polinizadores. Esto es, les quería mostrar cómo en Ciudad de México ya están pensando en reinundar áreas. Ciudad de México tiene una situación muy parecida a Bogotá, también un gran lago que perdió pues la ciudad se creó sobre ese antiguo lago, y como hoy en día están pensando en recuperar, en reinundar zonas. Esto es una zona de un aeropuerto que están recuperando en Ciudad de México y piensan hacerlo en una zona donde recuperen también aparte de esa zona, de ese lago, de ese territorio que perdió el lago. El manejo de la fauna en general lo hacemos hoy en día muy, digamos, ya con mucha técnica, muy avanzado ya en zonas terrestres, pero en lo acuático aún todavía nos falta. No hemos tenido experiencias en otros países, ya vienen trabajando también, por ejemplo, islas artificiales, como hoy en día lo hacemos en los ecosistemas terrestres. Aquí vemos algunos de estas estructuras que nos permiten recuperar, darle nuevas oportunidades a la fauna donde tenemos que intervenir. Y ya finalmente lo que les contaba, cómo recuperar fauna también equilibra ecosistemas. Este titular de que aparece aquí, cómo los lobos cambiaron los cursos de los ríos. Esto es un ejemplo muy documentado a nivel internacional en el Parque Yellowstone en Estados Unidos, cómo reintroducir lobos empezaron a cambiar los ríos, a cambiar nuevamente. Se veía en las investigaciones que hacían de seguimiento de recuperación de este parque, cómo se habían reintroducido muchas especies, se habían recuperado, pero faltaban los lobos. Reintroduciendo los lobos, se vio que se empiezan a equilibrar aspectos que estaban, digamos, en desequilibrio entre por ejemplo, la recuperación de los bosques y la inundación, los periodos de inundación en los ríos. Como hoy en día países como Kazajistán está pensando en reintroducir después de 70 años los tigres, ¿sí? Los tigres que estaban extintos. Incluso hay investigadores, esto es ya en Siberia, en la Siberia rusa, como están pensando incluso en traer nuevamente especies extintas como el mamut para recuperar el clima planetario. Estas son cosas pues muy novedosas que vemos como la fauna también tiene gran importancia incluso a nivel de la estabilización de los ecosistemas en la parte hidrológica, en la parte climática. Y bueno, aquí finalmente les traía una imagen de no sé si conozcan esta página, Hope, se llama Hope, es una página internacional donde muestra muchas de todas las cosas que les he dicho, que les he mencionado. Aquí les dejo la dirección electrónica para que puedan... Hay una pregunta que me obsesiona. Hace 5 años ya que empezamos con este proyecto comunicativo, con Hope, y acabamos de superar los 1.000 millones de reproducciones. Lo que estáis consiguiendo que pase con este canal es alucinante, y esa pregunta me obsesiona aún más. ¿Cómo transformar toda esta increíble energía de los vídeos, esta viralidad, en cambios reales, en acción? ¿Cómo lograr que las soluciones, que los casos de éxito alucinantes que estamos conociendo se conviertan en norma? ¿Cómo conseguir que los miles de comentarios de ojalá esto en mi barrio, en mi pueblo o en mi ciudad se transformen en una ola de cambio? Y de esa obsesión nace esta plataforma que lanzamos hoy, Hope Towns, Municipios por la Regeneración. Es una plataforma web que pretende ser a la vez un inventario de soluciones ilustradas con casos de éxito a nivel local, un banco de recursos prácticos para su implementación y un espacio para catalizar la acción y la participación. Para cambiar una situación primero es necesario imaginar un futuro deseable que nos sirva de guía, un norte. Y aquí hay muchos nortes que nos pueden guiar a nivel local. Si una cosa me queda clara después de viajar por muchos países rodando la serie documental Hope, es que tenemos mucho más poder del que creemos y que lo que parece imposible es solo cuestión de tiempo y esfuerzo. Hope Towns, Municipios por la Regeneración, es una caja de herramientas para la gente y para los ayuntamientos. Es una llamada a crear un movimiento ciudadano abierto, descentralizado, líquido. El movimiento Regenera, formado por vecinos y vecinas, impulsando soluciones a escala local e integrando los ayuntamientos. Como persona o como asociación te puedes inscribir y conectarte con gente de tu zona para armar un grupo Regenera.
o las asociaciones que ya existen pueden encontrar objetivos concretos basados en casos de éxito en otras localidades para perseguir en su municipio, ya sea impulsándolos desde abajo o presionando a los ayuntamientos. Te puedes descargar también una petición que tenemos preparada para cada solución y enviársela a cada concejalía o a cada alcaldía para reclamar la implementación en tu localidad, pidiéndole que aplique cada una de las soluciones que mostramos ilustrada con un caso de éxito. Y también es una plataforma para los ayuntamientos que pueden encontrar ejemplos, casos de éxito, información para avanzar en la transición ecológica a la vez que mejoran la economía y la calidad de vida de la ciudadanía. Las soluciones que tenemos que llevar a cabo para resolver la crisis climática resuelven a la vez muchos de nuestros grandes problemas como sociedad y son una oportunidad única para avanzar. En los próximos vídeos iremos mostrando algunos de esos casos de éxito que ya podéis ver en la web que hemos construido junto a muchísima gente maravillosa y que irá creciendo con vuestras aportaciones. La crisis climática nos abruma, nos desborda, llega a paralizarnos. Por eso es clave poner énfasis en las soluciones, en la acción. Y en esto es particularmente importante enfocarnos en la escala donde el ser humano mejor se desenvuelve, que es la escala de lo local, donde podamos contribuir con vecinos y vecinas a mejorarlo todo, a solucionar, a mover cosas. Bien, con esa idea en la cabeza, surge y ponemos en marcha, tras mucho esfuerzo y mucho trabajo, la iniciativa Hope Towns, Municipios por la Regeneración, que pretende ser una gran colección de herramientas para acelerar la puesta en marcha de soluciones. Hay mucho que ganar. La sostenibilidad ya no es suficiente, tenemos que regenerar la vida en la Tierra y las comunidades humanas, encontrándonos en este camino para cambiar las cosas. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas. Es ahora. Gracias, Ivette. Bueno, con esto cerramos ya un video, como les decía, muy inspirador y que recoge en gran medida lo que les planteé a nivel pues, más de nuestra región. Hay muchas soluciones que tenemos, que hay documentos, tenemos experiencias, cómo las llevamos más rápidamente a la práctica, cómo agilizamos esos procesos, cómo involucramos a la gente, a la ciudadanía y cómo hacemos que esto se vuelva digamos, se facilite a nivel de las localidades, la gente en sus barrios, en sus casas, ¿sí? Lo puedan empezar a aplicar. Bueno, aquí tenía ya finalmente algunas de las lecciones aprendidas y conclusiones generales, pero me gustaría más de pronto poder entablar una conversación con las personas si hay tiempo y ver. Byron, lamentamos que el tiempo sea muy corto en esta oportunidad. De todos modos, muchas gracias por compartir sus conocimientos y pues de verdad que respecto a cómo el ser humano ha impactado en el planeta a lo largo del tiempo junto al cambio climático y la urbanización de las ciudades, también sobre cómo podemos retribuir al planeta para recuperar parte del territorio y nuestros recursos naturales, por supuesto, como uno de los más valiosos, que es el agua y que hace parte de nuestra misionalidad. Y además esos retos que debemos emprender desde nuestros hogares para contribuir a esa visión de cuidado de nuestro territorio. Les pido por favor un aplauso para Byron por su participación el día de hoy en este espacio de las conferencias magistrales, o activen sus micrófonos para que se unan a mí con el aplauso. Byron, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a revisar quién tiene de pronto alguna pregunta. Creo que acá tenemos una pregunta de Alexandra Jiménez González. Desde los años 50 está la propuesta de la conexión hídrica ecológica por el eje del río Fucha, pero ha sido imposible materializarla por los temas de permisos ambientales. Doctor Byron, ¿qué nos sugieres para superar estos obstáculos? Observé en la COP16 por los recorridos del río Cali que sí lo lograron. La guía técnica para la restauración de áreas de la Ronda y nacederos del Distrito Capital, por favor, ¿quién es el autor? Nos hace ahí dos preguntas en su intervención. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, un gusto saludar a mi ingeniera Alexandra, que he tenido oportunidad de trabajar con ella cuando estuve en Acueducto y también ya como consultor afuera. Bueno, pues en la parte, digamos, de
de qué hacer. Yo les mostraba en la presentación que hay soluciones tanto en áreas urbanas, ya muy transformadas, como en áreas rurales. Y en la parte de las soluciones para conectar zonas tan transformadas, pues hay muchas, ¿no? De las cuales incluso hay directrices que nos han, digamos, ya dado desde la Secretaría Distrital de Ambiente, el tema del urbanismo, les mostraba techos verdes, jardines verticales, agricultura urbana, muchas cosas, muchas herramientas que podemos aplicar en zonas altamente transformadas urbanas. Entonces allí hay un conjunto de soluciones. Y la segunda, no entendí, ¿quién es el autor de un libro? No entendí, esa me la repites, por favor. Gracias, Byron. Sí, dentro de las guías que presentaste estaba la guía técnica para la restauración de áreas de ronda en aceros del Distrito Capital. ¿Esa guía es de Secretaría o de quién para poderla bajar, por favor? Sí, esa es de Secretaría de Ambiente, y sí está disponible en la página, en la web, está disponible, la puedes descargar. Ya Muchas es un gracias. poquito antigua, ¿no? De hace unos añitos, pero está todavía ahí. Gracias. Con gusto. Gracias, Alexandra. Bueno, tenemos otros comentarios. Fernando Eduardo González, genial la charla, muchas gracias, Byron. Alexander José Ruiz también comenta que excelente la charla. Por su parte también José Gregorio Aguilera López se unen a este saludo de agradecimiento y felicitación por la presentación del día de hoy. Tenemos una última pregunta de Inés Marcela Romero Castillo. Desde la CAR, ¿cómo se está apoyando el control de las PETAR en el recorrido del río Bogotá, ya que es la alternativa de solución al suministro de agua potable para Bogotá y los municipios de la Sabana? Hola Marcela, también compañera cuando estoy en Acueducto, me complace mucho poderte saludar. Pues no es mi tema, digamos, yo en este momento estoy trabajando en la corporación en el tema netamente también tiene que ver con humedales, no conozco mucho, no he interactuado mucho con el tema de las PETARES, pero lo que puedo responderte ante eso es que en esta administración yo llevo pues apenas unos meses y hay unas apuestas bien interesantes, bien grandes. Desde el tema que manejo en humedales, vamos a hacer restauraciones muy parecidas a las que hicimos en el distrito que adelantamos. Ya estamos próximos a iniciar procesos de restauración a gran escala de varios de estos humedales pues con todas las líneas que en algún momento hicimos en el distrito y vamos a llevar nuevamente allí. Y el tema de las PETARES, pues lastimosamente, como te digo, no conozco el tema desde la CAR, pero pues sé que en general en toda la CAR hay nuevas propuestas para empezar a transformar la gestión en varios aspectos. Entonces esperaría también yo que se tuviera algo para las PETARES. Byron, nos escribe Laura Jimena Díaz Parada. Más que una pregunta es agradecer esta conferencia magistral y al doctor Byron por este espacio tan valioso. Desde el equipo de pedagogía de la empresa de Acueducto, es de vital importancia para nosotros estar en constante aprendizaje para llegar a formar de forma asertiva a las comunidades y resaltar la importancia ecosistémica e hidrográfica en el territorio. Muchas gracias al Acueducto, a la dirección bueno, se me olvidó ahorita el Gestión nombre, de comunitaria. gestión comunitaria y a la dirección de laboratorio, se me olvida también ahorita el nombre. Pero pues siempre pendiente de estas charlas tan importantes y siempre que pueda contribuirles con muchísimo gusto. Muchas gracias al Acueducto, a la gran familia Acueducto, un gran saludo para todos y un feliz resto de día. Gracias, Byron, por este espacio. Bueno, ya no tenemos más preguntas, tenemos otros mensajes de agradecimiento que pues nos quedan acá en el chat, en el chat y por tiempo pues ya no alcanzamos a leerlos. Muchas gracias a todos por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y ya saben, recuerden que seguimos juntos por el agua porque aún nuestros embalses nos necesitan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos. Muchas gracias.